Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Un Cristiano Más, HZO. Y pues, eso soy yo, un cristiano más. O Cris para los amigos. Aquí yo hago de simple predicador. Pero pues, como dice la canción, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. En fin, eh, ¿saben? Cuando una persona, pues desafortunadamente, tiene que recibir una cirugía, ¿sí? De un doctor, bueno, pues hay algo que es más escalofriante a ser quien recibe la cirugía. No, eso no es lo más escalofriante. Lo más terrible en realidad es ser el que hace la cirugía. Eso es todavía más escalofriante, puesto que al recibir, pues uno no está, pues, en teoría, haciendo nada. Mientras que el que hace la cirugía es totalmente responsable, no solo por uno, sino por el otro. Y pues, de manera que, pues, estar aquí en esta tarima, ¿no? ¿Cómo le...? A ver, no es tan sencillo, así nada más. Y pues, procuro ser directo hacia ustedes, además de comentarles uno que otro hallazgo y curiosidad acerca de la palabra de Dios. Así es mejor en realidad, porque le llego mejor a la gente. Hola gente, ¿cómo están? Eso me hace notar más cercano, más, más humano, y no algo como tan distante, así que se diga. Bueno, en fin, viene la pregunta. ¿Era tan necesario que Jesucristo tuviera que morir? ¿Era necesidad de que, era acaso necesidad de que Jesucristo tuviera que padecer una muerte tan horrorosa? Bueno, muchos tienen una idea superficial de por qué. Y algunos, por su parte, no saben por, no saben por qué, en lo absoluto. Y algunos creemos que sabemos, pero no es cierto. Vamos a arrancar con Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Nos dirigimos a Proverbios 29. ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? ¿Mm? Ninguno. Es que nos dirigimos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, es que ¿quién no ha mentido? ¿Mm? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Saben? Vimos en la predica 1 acerca del arrepentimiento, pero hace falta más que el arrepentimiento. Y pues como les comento,
¿Era tan necesario que Cristo tuviera que morir? Eh, la mayoría creemos que sabemos, pero no es cierto. Vamos a Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Hebreos 9:27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Hebreos capítulo 7, versos 23 al 27. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que, por causa de la muerte, no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Cristo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, pues Cristo nunca tiene pecado. Y luego por los del pueblo, pues esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto no fue cualquier cosita. Hebreos 9:11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pues, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres.
por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo, por la fe, vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pues porque escrito está, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Saben? No fue solo su muerte, sino que también fue su vida y su obra. Su vida y su muerte. Vamos a 1 de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Saben? Ningún sacerdote del Antiguo Testamento se ofreció a sí mismo como sacrificio.
Pero si lo hiciera, su muerte solo pagaría el propio pecado del sujeto, y no el de otro, y no por el de otro, porque pues en Ezequiel 18 hay un versículo que dice que el alma que pecare, esa también morirá. Y tercero, su sacrificio no hubiera servido como propiciación al pueblo. ¿Por qué? Porque su carne y sangre tienen inmundicia de pecado. Si algún sacerdote se hubiera sacrificado a sí mismo para propiciación, no hubiera servido porque era un sacrificio inmundo. Y por ende, sangre inmunda. Y no servía de nada. Y no era más que simple sangre ordinaria, como todas las demás, sin ninguna propiciación. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Peor que una película de terror, la verdad. Vamos a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como les comento en Ezequiel 18, el alma que pecare, ésta morirá. Vamos a Romanos 3, 20 al 28. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. ¿Y dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Bueno. ¡Ay! ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Estados Unidos existe? No lo veo. Y no he conocido a un estadounidense que me hable acerca de la existencia y el interior del lugar. ¡Ay! ¿Dónde está Francia? ¿Francia existe? No lo veo. No conozco a ningún francés que me venga a hablar de ese lugar. ¿Rusia existe? ¿Dónde está? No lo veo. No conozco a ningún ruso que me hable de allá. ¿Existe China? ¿Existe Sudáfrica? ¿Existe Australia? ¿No será una leyenda? Pues porque yo no he conocido a nadie de esos lugares que venga a hablar de allá. Entonces, pero sabemos que existen. Sabemos que esos países existen, aunque no los veamos. Vamos a Hebreos 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, con la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Mateo 20:28. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos viendo que era como necesario el sacrificio expiatorio de Cristo. Sí. Vamos a Mateo 26, 27 al 28. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Saben? Esa copa de vino fue un símbolo de lo que hoy llamamos la Santa Cena. No es que Jesús tomara un cuchillo y se cortara para poner sangre ahí. Por si alguno se lo pregunta. O sea, un símbolo, una metáfora. ¿Sí? No es que tomara un cuchillo y se cortara y pusiera sangre de él ahí en esa copa. Pues por si alguno se lo pregunta. En fin. Vamos a Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió de madre. Hebreos 10, 1 al 6. La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios
les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, como vamos viendo, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ¡ahí está! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto para hacernos aceptos a Dios. Deuteronomio 32:39. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que dice sana. Y el que sana, perdón. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Otra versión dice: ved ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Hebreos 10:8-9. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que quito lo primero para establecer lo segundo. ¿Saben? Jesús, al sacrificarse, consumó completo el nuevo pacto. De manera que el antiguo pacto de rituales y sacrificios ya queda anulado. Y por ende, el anterior sistema ya no existirá. Primera de Pedro 1:18-19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Saben? Eh, esto no fue una especie de capricho de Dios. Ay, no fue un capricho divino. Ay, que porque detesta tanto el pecado que mata al que lo hace. No, va más allá que eso. Eso no fue un capricho de Dios. Sino porque si fuera de otro modo, en esa hipótesis, en ese supuesto, ¿sí? En esa suposición, si, si fuera de otro modo, si hubiera otro modo, pues ¿cuál arrepentimiento? ¿Cuál Cristo? ¿Cuál fe? Si fuera de otro modo, esto no se trataría de santidad, sino de capacidad para pagar, comportándose y haciendo cosas. Digamos, vamos a proyectar, a imaginar un poco. Por ejemplo, eh, el caso de, ay, un narcotraficante. Ah, no, pero paga su maldad haciendo obra social. O por ejemplo,
Ay, tal sujeto mató a otro. Ah, no, pero pues paga una millonaria multa. Y ya. Ay, o por ejemplo, ay, el caso de un ladrón, pero predica el evangelio. ¿Mm? O por ejemplo, ay, el caso de un brujo que se dio cuenta de su error, pero se ofrece quemado, se ofrece a ser quemado en la hoguera. De manera que, en esa hipótesis, por supuesto, limpiaba su pecado y se iba al cielo. Y era válido, y sería válido. O por ejemplo, ay, fulano de tal, ay, que abandonó a sus hijos y no los crió y demás. Dejó hijos, pues, dejó hijos abandonados por ahí, por uno, por otro lugar. Ah, no, no, pero lo resuelve de una manera. Lo capturó la ley y ¿qué? Para que lo resuelva en un duelo a muerte con otro sujeto que hizo lo mismo que él. Un duelo a muerte, así. Sea con armas, sea con una mano limpia, o sea como sea. Duelo a muerte, al fin y al cabo. Dos sujetos que abandonaron a sus hijos, dejando madres solteras y demás, ¿sí? Sin criarlos ni hacer nada por ellos, ¿sí? Abandonándolos a su suerte, pero que pueden resolver su problema enfrentándose entre ellos en un duelo a muerte. Un duelo por el perdón del pecado. ¿Mm? Y sería lícito, sería legal, sería válido. O por ejemplo, ay, ay, no, eh, ay, no, yo fui un mentiroso, yo fui un gran mentiroso, arruiné vidas, generé enemistades. Ah, no, pero pues, no, pero pues hago mis ceremonias como tal, y pues ceremonias sagradas, por supuesto, y todos los martes, eh, y todos los martes hago un voto de diezmo, todos los martes, asisto sin falta y diezmo en la iglesia. Y, y ya, cambio, y hago un cambio de conducta y me porto bien. Y ya, arreglé mi problema. O por ejemplo, el caso de un corrupto que encarceló a inocentes y arruinó vidas. Ah, no, pero pues, dona un ojo, dona un riñón. Y ya, y ya. ¿Mm? O por ejemplo, ay, hace 2 meses, de pura rabia, dije una fuerte blasfemia contra Dios. Ah, no, pero hago mis rezos y luego me lavo la boca con jabón y ya quedo limpio. O por ejemplo, el caso de un violador. Ah, no, pero pues para purificar su pecado, ah, no. Hace un ritual de purificación y unas penitencias y todo, así, con todas las de la ley, así. Sagrada, por supuesto. Pues en esa hipótesis, en esa suposición, ¿sí? Y pues le hace con las especias y pues así, su ritual de purificación, sus penitencias, adorna con unas especias específicas, hace unas danzas ancestrales, por supuesto, ¿sí? Recibe unos buenos latigazos para que aprenda. Se pone plumitas en la cabeza y hace sus cosas de ritual. Y vinagre y sal en las heridas. ¡Ah! Ya es bueno otra vez. O por ejemplo, uy, quiero matar a este sujeto. Uy, no. Pero para no irme al infierno, debo pagar tantos años de cárcel. Uy, ¿valen esos años de cárcel para matarlo?
¿O será que mejor solo lo dejo inválido para yo tener menos cárcel y así mantener mi boleto al cielo? Mm, ya empieza el sujeto a pensar. O por ejemplo, un político, un mentiroso, que escribe todas sus mentiras en papeles y esto los clava en un madero y pues quema esa madera empapelada, esa madera con sus pecados inscritos en papel, clavados, y eso lo quema y ya. O por ejemplo, ay, hace unos años hice un pacto con el diablo. No, no, pero lo anulo con un pacto sagrado, aprobado y sellado, apostillado por un pastor, rabino, sacerdote, chamán, lo que sea, que haga de notario de lo sagrado para anular ese antiguo pacto con el diablo. Todas esas cosas, todos esos ejemplos absurdos, ridículos, serían posibles en esa hipótesis, en ese supuesto, en ese imaginario, si el pecado no se pagara con la muerte. Todo eso sería válido. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ésta morirá. Si no fuera así, si fuera de otro modo, si el pecado no se pagara con la muerte, Dios se pondría a precio. De manera que eh, todo se trataría, de manera que la persona, el individuo que tuviera la suficiente capacidad de pago, tendría prácticamente licencia para pecar y comprar su salvación. Y sería bíblico, sería lícito. Y se iba para el cielo. El hombre así empataba. Y aún los demonios podrían pagar el hotel celestial haciendo cosas, etcétera, etcétera. En esa hipótesis, en ese supuesto, en ese imaginario, ¿sí? ¿Sí? En ese imaginario, si el pecado no se pagara con la muerte, pues en ese imaginario, por supuesto, uno, Cristo ni siquiera hubiera tenido que venir al no haber necesidad de ello. ¿Para qué? Dos, no se trataría de arrepentimiento, sino de pagos. Y tres, el Evangelio no se trataría de santidad, sino de conocer el sistema sagrado de sobornos. Y todo eso sería válido. Y cuatro, Dios se pondría a precio, sería sobornable y sería lícito, sería válido, lo cual también rebajaría el precio de la vida humana. Hay un asesinato. Bueno, ¿qué obras o cuántas obras valdría una vida humana? O bien, o bien, una vida humana a precio de mercancía. Dios tiene las cosas claras. Por algo, la paga del pecado es la muerte. No fue un capricho divino. Bueno, sigamos. Gálatas 2:21. No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Otra versión dice, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Mm? Y todo se trataría acerca, acerca de, acerca de un manual de convivencia sagrado. Todo se trataría de una especie de manual de convivencia sagrado, básicamente. ¿Saben? El Dios falso no perdona por gracia, ya que el perdonado debe ingeniárselas para saldar su pecado, ya sea por rezos o acciones o rituales o algún cambio de conducta o sacrificio. Podría saldar su pecado y prácticamente daría cierta licencia para pecar, pues al tener capacidad de pago, pues si ve que puede empatar, pues puede pecar, podría pecar en ese imaginario. O como hacen los que no conocen a Dios, que hacen sus empates, que eso sí es un ejemplo de la vida real, desafortunadamente. Vamos a 2 de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue nuestra sustitución, Él fue nuestro reemplazo. Primera de Pedro 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben? El fundamento de la salvación se trata de lo que Él hizo. Fuera de eso, ¿sí? Sacando eso de la fórmula, está tratando de comparar a Dios. Pero como resulta que la paga del pecado es la muerte, pues ya explicamos, dimos ejemplos de por qué, pues no voy a repetir eso de nuevo. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Saben? En la prédica anterior, la 1, ¿sí? Hablamos acerca de al arrepentimiento y de la manera, y les ilustré la manera de cómo la costumbre del pecado, pues, romperla, ¿sí? En el arrepentimiento, pues, la costumbre del pecado, pues, se rompa, reemplazada por la costumbre de santidad, ¿sí? Eso lo vimos en la prédica anterior, pues esta es la 2. Vamos a Romanos 8, 9 al 11. Pero nosotros no vivís según la carne, sino por el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Necesitamos ambas cosas, como vimos en la clase pasada. Dios nos lleva a querer arrepentirnos, y por ende, como queremos, lo hacemos. Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 6 al 10. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él.
¿Saben? Las religiones consisten en el hombre comprando a Dios, mientras que el verdadero cristianismo es Dios comprando al hombre. ¿Mm? Nada que ver con alguna religión. Vamos a Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que no cree, o sea, quien tuviere por inmunda, quien tuviere por ordinaria la sangre de Cristo, como si se tratare de la sangre de un militar heroico que da su vida por su nación, ¿sí? El que no cree que tuviera esa sangre como algo ordinario, como algo cualquiera, ¿sí? O bien, el que no está arrepentido, pues pisoteando al Hijo de Dios y su gran sacrificio, haciendo así afrenta al Espíritu de gracia, pues, uy, pues se le viene algo muy horrible. Mucho peor que una película de terror. Y pues será mejor uno no estar ahí, porque eso sí es de terror. Vamos a Romanos 8, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hay que creer, o sea, con lo que hemos visto ya tiene más sentido este pasaje, ¿sí? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que se trata de, como les comento, arrepentimiento y creer. En el de Romanos 8:3 vimos del creer y en este vimos del arrepentimiento. ¿Saben? Dios nos acepta, Dios nos ama, no como somos, sino nos acepta, nos ama a pesar de lo que somos, como vimos aquí, o en Romanos 5, 6 al 10, que ya pasamos por ahí, que cuando aún éramos débiles y etcétera, etcétera, que lo vimos aquí. Vamos a Jeremías 17, 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Nos dirigimos a Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades dentro salen y contaminan al hombre. ¿Saben? El pecado es algo tan grande, es algo tan horrible, es algo tan monstruoso, algo tan asqueroso, que es capaz de quitarnos del cielo para recibir el juicio de Dios, mandarnos al infierno. Pero ¿saben? Hubo una doble imputación o doble intercambio. Cristo se llevó nuestro pecado
para quitarnos del infierno y puso su justicia en nosotros para darnos el cielo, ¿sí? Se llevó nuestro pecado para sacarnos del infierno y nos puso su justicia en nosotros para darnos el cielo. ¿No les parece genial? Pero esos a los que están arrepentidos y creen. Para los otros no. Sí, sino para los que están arrepentidos y creen la buena noticia. Éxodo 12, versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Saben? Acá los israelitas creyeron y por ende pues hicieron lo de la sangre, lo de la sangre en los marcos de las puertas y esas cosas. De manera que la plaga de la muerte de los primogénitos no los tocó a ellos, sino a los demás. Y pues básicamente de eso se trata creer, ¿sí? Los israelitas, pues, habrán israelitas que habrán tenido miedo y habrán israelitas que no. Pero en fin, creyeron porque pusieron la sangre en los marcos de las puertas para que Dios y el espíritu de muerte que envió pasaran de largo y no mataran a los primogénitos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se trata de creer. El israelita, ¿sí? Con o sin miedo, pero hizo el asunto, ¿sí? Y eso es acción en fe, con o sin miedo, pero lo hizo, creyó y por ende lo hizo. Si no cree, no lo hubiera hecho. Acción en fe. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, no hay que añadirle algo, no queda un remanente, el cual nosotros debamos comprar, debamos pagar. Cuando alguien muere, o Jesús pagó por él con su sangre, y pues, a- abro comillas, hasta el último cuadrante, hasta el último céntimo, cierro comillas, ¿sí? Y va para el cielo, o por su corazón incrédulo, no arrepentido, Jesús no pagó, y por ende el pecador se fue a pagar la deuda eterna en el infierno. La Biblia no dice más. Jesús pagó completamente, pagó hasta el último céntimo, hasta el último cuadrante. Pero eso es para el que está arrepentido y cree la buena noticia. Para el otro no. Su posición es distinta a la de él. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Saben? La purificación Cristo la hizo completa. Tan solo arrepentirnos sin creer. Las religiones le añaden cosas para que haya mérito o merecimiento humano, para que haya cierta compra, pretendiendo comprar a Dios. Vamos a Hechos 3:19-20. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense bien. Vamos a Juan 8:34-36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Más información en la Predica 1. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Ahora sí sabemos por qué la paga del pecado es la muerte. Dios instituyó que donde había que donde había pecado, pues debía de haber decadencia, debía de haber maldición, debía de haber degeneramiento, descomposición, envejecimiento, muerte. Por esa razón es que ocurre el envejecimiento y posteriormente y la enfermedad también. Y posteriormente la muerte. No fue un capricho de él que por no gustarle el pecado, no, sino porque de no ser así, de ser de otro modo, de otra manera, por un lado, de no ser así, en esa hipótesis, en ese supuesto, no haría falta ningún Cristo. ¿Para qué? Y por otro lado, la salvación no se trataría de arrepentimiento, sino de capacidad de pago, pues Dios se pondría a precio y se podría acceder a la salvación, al reino de Dios, mediante la vía del soborno. De manera que no se hablaría de ninguna santidad, sino de capacidad de pago y mantenerla esa salvación a punta de los pagos, a punta de pagos. Y sería bíblico, sería lícito, se iba para el cielo, el hombre podría empatar. Y aún los demonios podrían pagar el hotel celestial, haciendo cosas. Digamos, pues acá proyectándonos en ese imaginario, por supuesto. Digamos, un inmoral, un fornicario, un pornógrafo. Ah, no, pero pues adopta cierta conducta, cierto moralismo externo. Hay cierta conducta, cierto moralismo externo y mantiene un ritualismo religioso. Y sería válido un ladrón o corrupto. Ay, pero de todo lo que se roba, saca el 10% y lo diezma de la iglesia. Y sería válido alguien que odia tanto el pecado, alguien que odia tanto a otro que quiere matarlo. Ay, pero sabe que su paga para esa maldad y para mantener su salvación sería pasar tantos años en la cárcel por matar al otro. Ay, entonces meditando el asunto con cabeza fría, ponen la balanza. Le dan tantos años de cárcel por matarlo. ¿Lo valen? ¿Y al finalizar sale limpio de pecado? ¿O no lo valen? Mm, lo valen. Pago cada segundo con gozo porque ese enemigo está muerto. O la otra posibilidad. Uy, no, no lo valen. Ah, solo lo dejaré inválido para arruinarle la vida, aunque tenga que pagar un tiempo mucho menor en la cárcel. Y al finalizarlo sale limpio de pecado. Y al finalizarlo saldría limpio de pecado, pues lo pagó. O por ejemplo, en ese imaginario, alguien con negocios turbios, con malos pasos. Ay, pero es ecologista, salva a las ballenas y las tortugas. Ay, y todo eso sería lícito, sería válido, sería legal. Sería del sistema sagrado de sobornos en esa hipótesis. Ay, hice tal pecado, tal pecado. Bueno, me corresponde pagarlo con tal penitencia. Y la paga del pecado es la muerte. No por un capricho de Dios, que porque detesta tanto el pecado que mata al que lo hace. No, sino que de otro modo, en esa hipótesis, por supuesto, en ese supuesto. Por un lado, Cristo no tendría que venir. ¿Para qué? Y por otro lado, Dios se pondría a precio. ¿De manera que? ¿Para qué la santidad? ¿Para qué el arrepentimiento? Si su favor sería comparable mediante el soborno, el conductismo, el activismo, mediante la vía del soborno, de esas cosas, del sacrificio. Simplemente hacer ciertas cosas, comportarse de cierto modo, hacer ciertos sacrificios en la vida, etcétera, etcétera, para pagar las maldades. Es que ¿dónde más han escuchado una cosa así? ¿Mm? Háganse la pregunta. Entonces, en esa hipótesis, la vida se trataría de hacer y pagar maldades. Y el único freno para no hacer alguna maldad en particular sería el no tener el pago suficiente para pagarla, pues para no irse al infierno. Por lo que alguien con suficiente capacidad de pago prácticamente tendría licencia para pecar y mantendría su boleto a la salvación. Y sería lícito, sería válido en ese imaginario. Así que los pecadores se podrían a obrar por su boleto al paraíso y hasta arruinar o matar al enemigo ese que detestan tanto.
siempre y cuando tuvieran lo suficiente para hacer el pago y tener el boleto de vuelta al Hotel Celestial. Dios se pondría precio, sería sobornable y sería lícito, sería válido, lo cual también rebajaría el precio de la vida humana. Hay un asesinato. ¿Qué obras o cuántas obras valdría una vida humana? ¿Mm? O bien una vida humana al precio de mercancía. Dios se pondría a precio. ¿Cuánto valdría la salvación? E incluso, ¿cuánto valdría una vida humana? Dios tiene las cosas claras. Por algo, la paga del pecado es la muerte. No fue un capricho divino. Por eso es que hay daño, hay degeneramiento, hay enfermedad, hay sufrimiento, hay envejecimiento y posteriormente la muerte. ¿Mm? Es que ese tipo de cosas es imposible de arreglar. Porque si fuera, o sea, es que si fuera posible, ¿cuál arrepentimiento? ¿Cuál santidad? ¿Cuál creer buena noticia? ¿Cuál sacrificio de Cristo? Todo se trataría de conocer el sistema sagrado de sobornos. Y ya, pero no. Pero pues por supuesto, pues todo eso es una hipótesis. Pero pues la realidad es que por algo la paga del pecado fue la muerte. No fue un capricho divino. Vamos a Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. De manera que, sin importar tus hazañas, tus negocios, tu riqueza, tus títulos, tu buen actuar o tus actos en una iglesia, o la grandeza, fama y reconocimiento que puedas tener ahora, no puedes pagar tu pecado. ¿Sí? Para autosalvarse, necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. Yo no me voy a salvar por predicar el Evangelio. Eso no me va a servir de nada. Necesito es a Cristo. ¿Mm? Yo no me... ¿Mm? Que Él sea tu Señor, así como es mi Señor, y siga sus caminos, como muestra que verdaderamente confías en Él y no en tu propia buena moral. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Mm? Juan 8:24. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Ahora que sabemos a cabalidad el fundamento de la paga por el pecado, más información en la prédica 1, Jesucristo es el único medio, sustituto para nuestra salvación, de manera que quien no lo tiene, pues la ira de Dios está sobre aquel. Pero sin arrepentimiento no viene el medio de gracia. No es posible tener a Cristo sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, es imposible tener a Cristo. Como vimos en Hechos 3, 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Mm? De manera que, sin arrepentimiento no viene el medio de gracia. No es posible tener a Cristo sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, es imposible tener a Cristo. Así unos cuantos digan que sí, pero no es cierto. Acá se lo mostré con la Biblia. No es invento mío, que se me haya ocurrido de repente.
Veamos por segunda vez Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si Jesús es tu Salvador, entonces es tu Señor. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Pues hoy en día muchos los tienen por Salvador, pero no por Señor de sus vidas. Entonces, los demonios también creen y tiemblan. Ese verso no lo tenía contemplado aquí. Pero bueno, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos por segunda vez Hebreos 10:29-31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Veamos por segunda vez Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo leí más rápido esta vez porque es la segunda vez que lo leo. En la prédica de hoy. Si no hay arrepentimiento, es imposible tener a Cristo. Bien, sigamos. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios aquí no dijo para nada, ay, el día que de él comieres enfermarás, porque pues algún remedio puede haber para revertirlo y sanarse. Ay, el día que de él comieres serás castigado. ¿Saben? Cuando un padre castiga a un hijo puede quitarle privilegios. No puede hacer esto, no puede hacer aquello. Equivalente, por ejemplo, a hacer un voto de X cosa en castigo. Ay, puede ponerlo a hacer cosas para que aprenda. Hacer esto o ganarse aquello. Portarse bien y esas cosas. O también puede darle chancla, darle correa, ¿sí? Darle cinturonazo en donde el hombre pasa algo por alguna penitencia, vergüenza o sufrimiento, ¿sí? Para pues, remediarse de su pecado, ¿sí? Tampoco Dios dijo, ay, el día que él comieres pierde una mano o un pie y así pagaba el mal acto. No, sino que dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Mm? No dijo ninguna de las otras cosas que hipoteticé. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos por los que el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. De manera que se entiende mejor el pasaje. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Romanos 4:25, el cual fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lucas 5:31, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Lucas 5:32, nueva versión internacional. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Eh, versión PDT. Yo no he venido, palabra de Dios para todos.
Yo no he venido a invitar a los buenos para que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Nueva traducción viviente. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Como les digo, como les comento, como les ilustro, sin arrepentimiento no se puede tener a Cristo. Así haya gente que diga lo contrario. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Corintios 15, 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. ¿Saben? El error más garrafal, que puede ser incluso mortal, es difundir la idea de, ay, el aceptar a Jesús, el recibir el Espíritu Santo, el creer en el Evangelio de Dios, sin que pase primero por el arrepentimiento. Eso no es un agujerito en la verdad, no es un bache, no es un agujerito, es un hoyo negro. Porque se lleva a creer, ay, que es que se puede recibir la salvación así nada más, como un simple cambiar de opinión. Ay, iba para tal lugar, cambié de opinión, voy para tal otro. Ay, iba por un helado de vainilla, ay, cambié de opinión, que sea de chocolate. Ay, me pongo una camisa verde, ay, cambié de opinión, me pongo una camisa azul. Y ahí, aún hermanos, que sin saberlo es lo que van a entender. ¿Por qué lo digo? Pues si yo llego a oír una cosa así, que lo aceptara a Cristo y recibirlo y así, sin pasar por arrepentimiento, eso es lo que me hace entender a mí, creer así nomás, recibir así nomás. Y póngale la firma, que muchos están en ese engaño de creer así nomás, aceptar así nomás, de recibir así nomás, creyendo que van al cielo cuando siguen camino al infierno. Y se los demostré en la palabra. Yo no les vengo acá con historietas. Por algo esta es la prédica 2 y no la prédica 1. Creer sin arrepentimiento es creer en vano. Y finalizo con Proverbios 11, 7 al 8. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, mas la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Mm? Muchos están perdidos y no lo saben. Ahora medita el asunto. Ahora que ya lo saben, ya no tienen excusa. Y este es el fundamento de la fe. No de X o de Y religión, sino de la fe, el cristianismo auténtico, real, verdadero. ¿Saben? Un animal viene de fábrica con cierto instinto, sus sonidos característicos, sus rasgos de comportamiento animalesco. Así vienen diseñados. Corregir que actúe o suene como un animal diferente, pretender conseguir que actúe como un animal diferente, que suene como un animal diferente, mm, no es posible. Un pato va a graznar, no va a ladrar. Un cocodrilo va a buscar carne, no va a ser vegetariano. Que un buitre deteste el aroma de la muerte no es posible. Le va a traer. ¿Por qué digo esto? Bueno, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, sí, ese mismo, el cual muchos pintan como huraño y rabioso, ese Dios, al ver que con el hombre iba a ser lo mismo, que nace pecador, viene así de fábrica por causa del pecado, incrustado en su naturaleza, él sabía desde el principio que va a pecar, que el hombre va a pecar, así viene de fábrica. El antiguo hombre no puede evitarlo, por más que se esfuerce a no hacerlo, a actuar diferente, en algún momento va a pecar, porque esa es su naturaleza, viene diseñado así como pecador. De manera que el Dios del Antiguo Testamento, al ver la imposibilidad humana de evitar al asqueroso pecado, el cual produce la muerte,
y posteriormente lleva al infierno, Dios, por misericordia, instituyó como medio a Cristo, para que así el viejo hombre, con su diseño de fábrica de pecador, expire, pero en vez de ir al infierno, en vez de eso, renazca, surja como un nuevo hombre, sin esa naturaleza de pecado, y se salve. Por medio de Cristo, Dios del Antiguo Testamento se compadeció del hombre y su imposibilidad, por lo que envió como solución, como medio a Cristo. Su sacrificio es lo único que tenemos. De otro modo, es imposible. Y gracias a su sacrificio, es que Dios, siendo el dueño de todas las cosas, siendo absurdamente rico, sin embargo, sus hijos son sus únicos tesoros. Tanto así que envió a Cristo, de manera que tuvo que morir para que sus hijos pudiéramos tener vida. ¿No es lindo esto? Si, si es la primera vez que me ves, bueno, pues te invito a un cristiano más, HZO, Prédica 1, donde está la primera parte de este tema, el arrepentimiento. Y pues hay pecados que no sabemos, que cometemos, de los cuales arrepentirnos. Pero eso y muchas cosas más las aprenderemos aquí en Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Demos gracias a Dios y bendiciones. Chao.